Muy buenas tardes. Hoy nos toca nos toca estar juntos en un día que para mí y para todo el grupo de salud mental, y yo creo que particularmente debería ser pues, para todos los mexicanos, es un día muy importante, es el Día Mundial para la Prevención, para la prevención del suicidio. Vamos a hablar de este punto en un contexto global. Les voy a ir comentando algunas cosas y pues bueno, ya iremos resolviendo algunas dudas. Ese soy yo, no es necesario que tomen mucha nota, pero porque pues, ya me conocen, ¿no? Igualmente, yo coordino la capacitación nacional de la estrategia de capacitación de salud mental. Soy jefe de departamento de área médico de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud académico de la UNAM. Soy maestro en ciencias por la Dresden International University, maestro en administración pública, psiquiatra de enlace, y pues bueno, tengo alta especialidad en investigación clínica por la Harvard Medical School. Y pues bueno, vamos a hablar de algunos puntos que están relacionados particularmente con la conducta suicida. Con la conducta suicida, hablo particularmente de conducta suicida porque cuando nosotros nos referimos a suicidio, de repente en nuestra mente viene solo el acto consumado. Y el proceso del acto consumado tiene un espectro. Este espectro le llamamos conducta suicida, que va desde la autolesión sin fin suicida hasta la autolesión con el deseo de morir. Hay un punto muy importante. En nuestro país estamos hablando, aproximadamente de que, bueno, a lo largo de estos últimos años, nuestras cifras sobre suicidio han ido aumentando. El suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. Más de 800,000 personas se suicidan, una persona cada 40 segundos. Y la principal causa sigue siendo, en nuestro país, ahorcamiento, en el resto del mundo, plaguicidas y armas de fuego. De manera particular, pongo tres palabras en el fondo de esto. La primera es complejidad, porque es un problema que no se puede abarcar desde una sola de las áreas del contexto humano. Eh, Particularmente me ha tocado hablar en muchos foros sobre suicidio y uno de los puntos es la voluntariedad, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la autonomía cuando nosotros hablamos de la muerte? La autonomía requiere juicio y cuando nosotros estamos hablando de una persona que solo ve una sola solución para algo, no podemos asegurar que completamente su juicio está íntegro. No estoy diciendo que esté faltante, solo probablemente está comprometido. Entonces, generalmente es tan complejo el tratar de abordarlo que probablemente la misma naturaleza del problema no nos permita el tiempo suficiente. Entonces, tenemos que detenerlo y tomar pausas, ¿no? El otro punto tiene que ver con la multifactorialidad. Esto es, el origen del suicidio viene de muchos lados. O sea, es un contexto multifactorial que implica una gran cantidad de situaciones que le dan origen. O sea, hay contextos genéticos, contextos biológicos, contextos ambientales, familiares, derivados de, no sé, incluso exógenos que favorecen la aparición de la conducta suicida, ¿no? Y es un conflicto que abarca a toda la sociedad. No es un elemento individual, es de toda la sociedad. O sea, todos, en cada uno de los actos suicidas completados que vemos, todos como sociedad fallamos. En algún momento no pudimos detener el curso de lo que significa este proceso crítico. Anualmente estamos viendo aproximadamente 79% ocurre en países de ingresos bajos y medianos por número, ¿no? Una muerte cada 40 segundos. Por cada uno de los suicidios consumados hay aproximadamente 20 intentos. Esto es una situación grave, ¿no? Y es la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años. En nuestro país es una situación todavía un poco más pues particular. Estamos hablando que del 2018 al 2019 se registraron 6,494 muertes por autolesión, de las cuales 17,79 ocurrían cada día. O sea, cada día que nosotros vivimos, hay 18 personas que se quitan la vida. En comparación con el promedio mundial, que es 9,5, estamos casi al doble, ¿no? Entonces, nosotros no somos uno de esos países que no tienen el problema del suicidio, somos uno de esos países que sí lo tienen.
Aproximadamente entre el 2003 y 2004 se notó un crecimiento, un repunte muy importante en el alza de las cifras de suicidios consumados, que hace que la gente empiece a tomarle importancia y a desarrollar vías de prevención sobre esto, ¿no? Siempre el predominio de hombres sobre mujeres, y los estados más representativos de la carga de la tasa nacional de conducta suicida, de suicidio consumado, son Chihuahua, que es más del doble de la tasa nacional, Aguascalientes, que es casi el doble, pero Aguascalientes ha fluctuado siempre entre el segundo y el tercer lugar, muchos años fue el primer lugar. Sonora, el 9.1 muertes por 100,000 habitantes, Yucatán 8.8 y Quintana Roo. Estos son los primeros 5, pero inmediatamente después de estos vienen Guanajuato, viene Jalisco, que son 7 y 8. O sea, sí es como muy notable el hecho de que estas circunstancias ha ido cambiando y sí es muy frecuente que ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Otra cosa que ha ido aumentando a lo largo del tiempo es que es más frecuente en personas jóvenes. Cuando nosotros hablamos de esto, el suicidio en adolescentes y jóvenes se ha duplicado hacia los últimos años. En otros grupos ha disminuido, ha cambiado, pero particularmente en el contexto de los adolescentes es mayor. Y de manera particular, hacia los 15, hacia los 20 a 24 años, en hombres, estamos hablando de una tasa de 15 muertes por 100,000 habitantes. Entonces, esto, basado en los datos del INEGI de 2017 para 2018, abarca la mayoría, ¿no?, del grupo y el grupo de mayor riesgo. En nuestro país, la mayor cantidad de personas se intentan quitar la vida a través se suicidan dentro de sus casas. Situación que es una circunstancia bastante importante, bastante trágica. Hoy en la mañana hablábamos particularmente de que muchas veces la población que cursa con la intención suicida y que llega a quitarse la vida viene de elementos de mucha violencia, y también mucho de la violencia del acto suicida es prácticamente el hacerlo donde lo haces, ¿no? Hay un punto muy importante que también te deja claro que el paciente con conducta suicida está en crisis, no visualiza lo que va a pasar. De hecho, como que si tú tratas de hacerlo pensar sobre otros puntos, le cuesta trabajo voltear a ver otras opciones. Es lo que le llamamos visión de túnel. Cuando tú tienes visión de túnel, esta situación genera como la situación cerrada de no poder ver ninguna otra solución. Y esta ninguna otra solución se puede instalar un día, o sea, simple y sencillamente, un día algo pasa en tu cabeza y tú te das cuenta que no te gusta tu vida. Y eso nos puede pasar a todo el mundo, pero tenemos una gran cantidad de factores protectores que nos evitan eso. Y piensas, está tu familia, está todo, y ya. Dices, pues no pasa nada, no le voy a dar seguimiento a esta idea. Pero cuando esta historia es, sí, o sea, te aparece la idea de no me gusta lo que estoy viviendo, pero aparte no me gusta cómo lo vivo en la escuela, pero aparte no me gusta cómo está la condición de mi país, pero aparte estamos en pandemia, pero aparte, y empiezas a sumar factores de riesgo, es más difícil sobreponerse a una idea de estas características y hace que aumente el total de suicidios consumados. Los primeros 10 estados, Chihuahua, Aguascalientes, Sonora, Yucatán, Quintana Roo, Guanajuato era el sexto y Jalisco el séptimo, Campeche, Durango y Zacatecas. Sobre estos últimos, quiero comentar un par de cosas. Campeche, Quintana Roo y Yucatán son los 3 estados de la península. Entonces, la península, si la consideramos como un sitio, como una región, es uno de los sitios con mayor complejidad con respecto al suicidio. Pero también vale la pena recordar otro punto, Zacatecas, ¿no? Recientemente tuvo como un incremento en suicidio de menores de edad, en suicidios infantiles incluso, que nos van dejando como características de que el suicidio no ocurre igual en todos lados. Y necesitamos como entenderlo. O sea, el suicidio, la gente tiene ideas de muerte en todos lugares, pero se va forjando a través de la comunidad. ¿Cómo se va dando toda esta conducta y a qué grupos le afecta más? Y para esto es importante que hablemos, por toda esta complejidad, es importante que hablemos de esto que nosotros llamamos abordaje integral.
Para este abordaje integral, la razón por la que hablamos de abordaje integral tiene que ver de manera particular con un documento que la OMS lanza en el 2014, que se llama Prevención del Suicidio, un imperativo global. Y global significa precisamente eso, ¿no? O sea, he estado en foros donde de repente todavía se habla de que el suicidio sigue siendo más frecuente en poblaciones con más recursos, ¿no? Sí, o sea, dentro de los primeros 10 países está Corea del Sur, está Suecia, que son lugares que evidentemente tienen una mejor calidad de vida que nosotros, ¿no? O sea, tienen por lo menos más ingreso y, pues, no sé, alguna serie de servicios, pues, más, no sé, mejores o más servicios, ¿no? Que nosotros. Sin embargo, esto no implica que nosotros también tengamos claridad en nuestro registro, ¿no? Es muy común que cuando una persona se suicida, se intenta suicidar o llega a un hospital por autointoxicación, no se registra como suicidio ni se registra como intento de suicidio, ¿no? Entonces, nuestra estadística todavía es frágil para poder decir que no es un problema tan grave. Hay un punto importante cuando hablamos de suicidio, es que todo suicidio se puede prevenir. No estamos diciendo que se va a impedir para siempre, pero al menos podemos ganar tiempo. O sea, una persona que quiere suicidarse, que viene a su mente suicidarse, probablemente esta circunstancia esté pasando en condiciones críticas. Cuando apareció una pérdida de un familiar, se le perdió, no sé, o sea, perdió su empleo, se le perdió algo que le valía mucho, o sea, perdió algo, tiene un duelo. Y este duelo, de alguna manera, una vez que recupera la estabilidad, tiene la oportunidad de volver a vivir, no de la misma manera que antes, pero volver a vivir simplemente. Son estrategias multisectoriales. Y con multisectorial es importante que entendamos que lo multisectorial abarca no solamente a la medicina y a las áreas asistenciales, sino a la sociología, a la antropología, pero también abarca incluso, ¿no? En estos procesos agricultura, ¿no? Y el tipo de material que se utiliza para fertilizar y el tipo de material que se utiliza para eliminar todos estos enemigos de las siembras, ¿no? Entonces, para esto hablamos de multisectorial. Debe haber como una educación importante para que podamos restringir nuestros medios utilizables. Insisto, cada vez que nosotros, o sea, si nosotros vayamos, pensemos dónde están las medicinas en nuestra casa. Las medicinas están prácticamente todas juntas en un mismo cajón y a veces este cajón no tiene llave. Entonces quedan al acceso de cualquier persona que decida utilizarlo. Probablemente no un niño como accidente. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí está en un lugar alto. Pero sí probablemente alguien que tenga el deseo de quitarse la vida y que sepa que eso es un medicamento y que potencialmente, sea real o no, le puede quitar la vida. Igualmente es importante priorizar por áreas. Hay grupos más vulnerables que otros. También es importante trabajar en el consumo de sustancias, particularmente el consumo de alcohol. Prácticamente una gran mayoría de los padecimientos relacionados o más relacionados al suicidio es el consumo de alcohol. O sea, facilita el proceso de llegar al acto. También es importante la parte de la educación para identificar tempranamente, o sea, trabajar en generar mejores servidores públicos capaces de detectar más temprano esto y una estrategia basada en el trabajo comunitario. Dentro de estos mismos puntos es importante señalar que la única forma que tenemos para poder impactar en el tratamiento o en la prevención del suicidio es disminuir los factores de riesgo. En el documento que les mencionaba de prevención del suicidio del 2014 de la OMS, menciona estos factores de riesgo, dentro de los cuales el primero es la presencia de barreras para obtener acceso a la salud. Ya no hablo de la salud mental. O sea, la salud mental todavía hay más barreras, y barreras sociales, personales, barreras de muchos tipos. Pero para la salud en general hay una gran cantidad de barreras que incluso no podemos eliminar. En el contexto social, el acceso a los medios utilizables para suicidarse. Es muy común que la persona que se ha intentado quitar la vida sepa exactamente, o sea, sabía exactamente dónde estaba ese medio mucho antes, o si no, se dio a la tarea de obtenerlo, ¿no? En el contexto social todavía hemos visto que en los Estados Unidos, donde el Internet se convierte en una herramienta como pues, de mucho cuidado, la gente puede conseguir medicamentos altamente tóxicos a través de Internet sin receta. Y esto es muy sencillo. Entonces tenemos que aprender a identificar esto, pero también trabajar a nivel social en que no todo es que nos prohíban,
sino que también nosotros tenemos que hacer las cosas. También el estigma asociado a comportamientos con la búsqueda de ayuda, o sea, cuando tú pides ayuda, sea un psiquiatra, sea un psicólogo, incluso, ¿no? Dentro del área médica, se dice que eres débil, se dice que cómo es posible que tú no puedas resolver tus propios problemas. También en el contexto ya de la comunidad. Situaciones de desastre, guerras y conflictos. Nosotros actualmente no estamos en situación propiamente de desastre, guerra o conflicto, pero es como si lo estuviéramos, ¿no? O sea, cómo COVID vino a cambiar nuestras vidas es un fenómeno perturbador. El estrés por desplazamientos y aculturación, como ocurre con los migrantes, ¿no? Las personas en condición de movilidad, como es como se les tiene que llamar, o las personas en condición de refugio, viven situaciones de estrés muy importantes. La discriminación, las comunidades más vulnerables son las comunidades que merecen más cuidado. Y con comunidades vulnerables hablo de adultos mayores, adolescentes, personas de la diversidad sexual, personas que sufren violencia de género. También es importante dentro del contexto de las relaciones interpersonales, las personas que han sido víctimas de traumas o abuso, las personas que hayan sido víctimas de violencia, personas con sentido de aislamiento y falta de apoyo social y personas que tengan conflictos en sus relaciones de pareja, personales o pérdidas recientes. A nivel individual, ya ahí es más importante, lo que sí podemos identificar más rápido es intentos suicidas previos. Dentro de los intentos suicidas previos igualmente tenemos que identificar cuándo y cómo fue. Ya estamos en un ambiente clínico, ahí sí importa. También en los trastornos mentales, es qué trastornos mentales haya tenido, si es que ya estaban diagnosticados o si ya tienen algún tratamiento. Pérdidas económicas o enfermedad crónica. Es común que en el individuo cuando vive una pérdida económica o tiene una situación como la que de repente estamos, llegue a pensar en el suicidio y es más fácil que si se van juntando estos factores lo cometa. Igual las personas con antecedente de familiares de suicidio. Igualmente está bien documentado que estas circunstancias se comunican antes de que se actúen. O sea, la gente sí dice, ¿no? Y en adolescentes igual. Si ustedes han visto, ¿no? O sea, de repente el adolescente ya le contó a 2 o 3 personas o lo publicó en internet o nos dejó claro alguna huella que significa un llamado, un grito de ayuda, ¿no? Y en ese momento nosotros tenemos que estar bien pendientes para responder a esto, ¿no? El 80% de los adolescentes con ideación suicida pidió ayuda. El 88% con planeación pidió ayuda. El 94% igual. Y pues bueno, en la mayor cantidad de los casos, incluso no nada más recibió ayuda, en más de la mitad tuvo ayuda antes de que cursara con la conducta suicida. Hay un punto muy importante que sigue presente y que va a seguir presente y tiene que ver con el estigma. Particularmente en salud mental. Todo aquel que vive cualquier proceso de salud mental sufre un estigma inherente, ¿no? Nuestro país es un país que juzga, es un país en el que normalmente vivimos como en una condición de superioridad moral. ¿Por qué? Porque nos acostumbraron así, ¿no? O sea, todos sabíamos que estaba bien ir a misa, y en misa podías hablar mal de la gente, pero estabas en misa, ¿no? O sea, y así hay como historias de esta persona que estaba, o sea, somos un país así, ¿no? Entonces, cuando alguien sufre, nos gusta hablar del que sufre. No intentamos ayudarlo, solo nos gusta hablar. Y entonces esto también se llama estigma, aunque no hagamos nada, también se llama estigma. Estigma contribuye a que la gente no quiera pedir ayuda. Entonces es muy bonito cuando de repente decimos acércate, busca ayuda, pero ¿en dónde, no? ¿Y cómo voy a asegurarme que tú no eres esa persona que no me va a ayudar, sino me va a estigmatizar? Entonces hay que convencer a través de nuestras vidas que nosotros no vivimos con base en el estigma. Tenemos que vivir bajo una mente abierta y contribuir de alguna manera para que la persona que se acerca a mí, quizás yo no la voy a tratar, pero si ya se acercó a decirme algo, que no perciba estigma, que no perciba rechazo. También la falta de sensibilización sobre el suicidio. No vemos robles aquí, vemos gente. No vemos piedras, sabemos humanos. Lo único que resiste resilientemente es el material, lo que no está vivo. Lo que está vivo está activo, es un sistema abierto. Y al ser abierto responde a lo que viene del mundo. Y eso es una situación importante, seamos sensibles un poco a eso. Vivimos bajo condiciones de estrés grave, vivimos bajo condiciones que no van a bajar. Y COVID nos vino a dejar en claro todavía
que esto es aún más importante de lo que nosotros creíamos. Entonces, bajo esta premisa, es importante que seamos sensibles que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. No hay una sola persona que no haya pensado algún momento cómo sería su entierro, cómo sería su velorio. Entonces, sí podemos pensar en nuestra muerte. Y el punto claro es, si podemos pensar en nuestra muerte, también ya hemos podido sentir qué se sentiría pensar en cómo se van a vivir los otros, mi muerte. Si empiezan a ocurrir todas estas ideas, no significa que ya mágicamente hablar de la muerte me convirtió en suicida. No, pero sí respondemos de manera muy rara cuando hablamos de estas circunstancias. Y otro punto muy importante es que hasta el momento ha costado mucho trabajo incluir la prevención del suicidio como una prioridad. Otro punto bien importante y que lo voy a señalar antes de que lo vayamos a decir es cómo actúan los medios de comunicación en las redes sociales, ¿no? Hace unos días se suicida un famoso y al momento de que aparece la nota de su suicidio, yo tomo la respuesta de decir se suicidó un famoso, hay que prevenir el suicidio, ¿no? O sea, como se supone que dice la OMS que tenemos que actuar. O sea, se suicidó alguien, hay que activar una alerta para que la gente que está viendo esta historia no se identifique con el caso, porque de repente, digo, si en las condiciones del suceso ocurre que también vivía una pérdida económica, una pérdida amorosa o una pérdida de lo que sea, que no es el caso que ocurrió, pero de alguna manera es como yo también estoy pasando por esto y empiezo a unir factores que pueden favorecer que se contagie, porque el suicidio sí se contagia. Y esto es una condición que tenemos que ir previendo. Y para esto los medios de comunicación tienen que ser muy conscientes sobre estas circunstancias y deben no destacar noticias innecesarias sobre el tema, no ser sensacionalistas, explicar el método sobra, decir cómo lo hizo, con qué lo hizo y en dónde lo hizo, no es necesario. O sea, ¿a quién le importa si no está cerca de ti, si no es tu familia? Y a la familia más que importar le duele. También hemos de pensar que si nosotros fuéramos el familiar de esa persona que los medios de comunicación retrataron en esas condiciones, viviríamos con ese sufrimiento por el resto de nuestra vida. Creo que es cierto, ¿no? Las personas que trabajan en los medios de comunicación tienen que ser sensibles ante eso. Y esta circunstancia, insisto, debe evitarse, ¿no? Los medios de comunicación deben cumplir la parte que les toca. Y cumplir la parte que les toca es eso. Ya no estoy hablando de que sean antisuicidas, al menos que no sean prosuicidas, ¿no? Que sean neutros a la hora de brindar información. El 80% de las personas que cometen un acto suicida tienen enfermedad mental. Esto está muy claro. Pero ¿qué pasa? Entonces el otro 20% que también comete el acto suicida no tiene nada. O sea, esto significa que probablemente cualquiera de nosotros que no tenía nada pudiera cometer un acto suicida. Y no sabemos exactamente cómo ocurre esto, pero como les decía, ¿no? O sea, cuando la idea se mete y encuentra el caldo de cultivo, se desarrolla. Y si se desarrolla, nos abarca todo nuestro ser y esta circunstancia va a generar un acto suicida. El 89% de los adolescentes con ideación y el 96% de los adolescentes con intento suicida tenían un trastorno mental. Esto sí es importante. Y por eso les decía, no, hablar está bien, pero hay que saber qué decir cuando alguien nos habla, ¿no? Particularmente con los chicos que tuvieron intentos suicidas o que, no sé, el suicidio es una gran causa de muerte y una de las principales causas de muerte es la depresión. Entonces, no me voy a detener mucho sobre esto, pero más de 300 millones de personas están deprimidas en el país, en el mundo que diga, es casi en niños y en adolescentes es tan frecuente en unos como en otros, y en México, en los adolescentes es el segundo trastorno más prevalente. Esto sí, ahí sí me quiero detener. Cuando nosotros vivimos, se va acumulando. O sea, uno no vive y las cosas, o sea, es como te desgastaste hoy, me acuesto y mañana estoy como nuevo. No pasa así. O sea, y aparte con lo mal que dormimos menos, ¿no? O sea, ni nuestras terminales nerviosas quedan sanas al otro día. Se están recuperando durante la noche para que al otro día pues no te duela, ¿no? O sea, hoy estás cansado, te sientes cansado, tus terminales nerviosas están irritadas, todo tú estás mal porque ya llegó la noche y trabajaste un montón. Entonces llegas a tu casa, descansas y al otro día ¿cómo te sientes? Descansado. ¿Qué significa eso? Que se reparó tu cuerpo. Entonces, cuando nosotros vamos acumulando experiencias estresantes e intensas, ya no dejamos que nuestro sistema se repare.
Entonces empezamos a acumular estrés. Las experiencias tempranas adversas van a generar jóvenes vulnerables. Cuando nosotros tenemos niños que no se han criado en condiciones correctas, vamos a tener adultos con fragilidad y fáciles de romper. Y eso es una situación con la que vamos a tener que aprender a vivir. Las experiencias tempranas adversas pueden ser enfermedad física, acoso escolar, enfermedad mental, uso de sustancias, algún tipo de abuso, violencia doméstica o ser criado en una institución. De la misma forma, a medida que la gente crece, se agregan estresores. Los estresores son prácticamente los mismos, pero aumentan de intensidad, aumentando las cuestiones del fracaso escolar o laboral y la pérdida financiera. Y de repente, un día de, pues, ¿no?, de mala suerte, ocurre un detonante. 3 meses antes al suceso, y ese detonante genera el acto. Y así es como se da el fenómeno del modelo de recurso de riesgo acumulativo. O sea, vamos acumulando estrés a lo largo del tiempo y de repente, no sé, o sea, a mí me toca ver en consulta a personas que llegan por cualquier causa, no sé, de repente es como, es que me mandó el gastroenterólogo porque pues tengo un año con gastritis y ya que se me quitó la gastritis ahora me duele la cabeza, ya que se me quitó el dolor de cabeza tengo un hidrocele, ¿no? Y ya o sea, y así, ¿no? Empiezan y como que a alguien se le ocurrió, yo creo que este hombre está muy preocupado, vamos a mandarlo con un psiquiatra para que lo vea, ¿no? Y es una situación que así va apareciendo, ¿no? O sea, voy acumulando tanto esto, es que lo único que necesito es el nuevo detonante, pero a veces el detonante es suficientemente grave como para que mis recursos no se logren restablecer en equilibrio. Es importante que nosotros identifiquemos todo este punto. Y cuando hablamos de todo este espectro, empieza en la conducta suicida, que es los pensamientos de muerte y la ideación suicida. El pensamiento de muerte es esto, ¿no? O sea, es, ¿qué onda? ¿Qué sería morirse, no? O sea, ¿y cómo sería mi muerte? ¿Quién me lloraría, no? Cuando esté yo en el ataúd, ¿no? Son difusos, son vagos, no tienen un sentido. Como cuando decía a mi mamá, le decía, mamá, qué va a hacer si yo me muero mañana? Me decía, deja de decir tonterías. Sí, o sea, porque es algo vago, algo que no tiene sentido, que se va encontrando con el sentido conforme va avanzando en intensidad y se le van sumando factores de riesgo. Y pasa de ser pensamiento vago a ser una idea. Ya no nada más es qué pasaría si me muriera, es me quiero morir. Ya no nada más es me quiero morir, es quiero quitarme la vida. Y ya no nada más es quitarme la vida, me la quiero quitar y tengo el plan de hacerlo así. Entonces ya me resuelve el cómo y aparece el intento suicida. De la misma manera, de la ideación suicida al pasar al intento suicida, puede haber esto que nosotros llamamos conducta autolesiva sin deseos de morir. Hay muchas personas que tienen como un estrés psíquico importante que se controla a través de una conducta autolesiva, como cortarse o golpearse. Es como cuando de repente estás así como enojado y ¡pum!, lanzas un golpe a una mesa, ¿no? Ok, es una conducta autolesiva, aunque en el contexto social pareciera un acto de suma masculinidad. Esto es un contexto autolesivo. Misma historia como cortarse para poderse encontrar un poco de paz o tratar de producirse situaciones de riesgo para encontrar tranquilidad porque sé cómo las puedo controlar. Entonces, bajo esta situación es importante. El suicidio es el acto de quitarse la vida en forma voluntaria, es una solución radical, entre comillas, solución al sufrimiento psicológico. O sea, sí se quita el sufrimiento psicológico, pero se quita todo, o sea, se acaba la vida. No hay ninguna situación después de esta. Entonces, bajo esta perspectiva, la persona se ve superada y su capacidad de afrontamiento desaparece, ¿no? No hay ninguna otra salida, el juicio está obnubilado. Entonces los pensamientos se distorsionan, porque es cierto, ¿no? O sea, dicen, siempre seguiré sufriendo igual, vivirán mejor sin mí. Y estas frases de repente es que yo creo que mis papás estarían mucho mejor sin mí. Yo he visto personas a lo largo del tiempo sufrir por 10 años la pérdida de un hijo por suicidio. Y no conozco uno solo que diga, sí es cierto, estoy viviendo mejor sin él, ¿no? No, o sea, más cuando esto ocurre en una gente joven, porque como alguien, me decía alguno de mis maestros, ¿no? Dice, eso no es una muerte natural, doctor, es una muerte que va en contra de la naturaleza cuando se muere un joven. ¿Por qué? Porque pues, normalmente no estamos preparados para ver morir a un joven. Entonces, sí es cierto, esta historia es una situación de irrealidad. Es ahí cuando nosotros hablamos de que el juicio no está íntegro, cuando nosotros pensamos que la gente va a estar mejor sin mí. Y estas situaciones se convierten en datos de alarma. Se suma a esto, ser víctima o padecer un trastorno mental, vivir con desesperanza,
vivir en el aislamiento, dejar de tener actividades con la familia y amigos, así sea por pandemia, cambios en los patrones de sueño y alimentación, descuido del aspecto personal, beber en exceso, tener conductas impulsivas, regalar objetos personales queridos y tener comentarios sobre la muerte. A través de esto hemos de desarrollar actividades como intervención pertinente. Una de ellas es, por ejemplo, desde lo universal, o sea, lo que abarca a toda la población, es atender y concientizar. Ya para esto son campañas, ¿no? O sea, ¿cómo se hace? Se genera una campaña como lo que estamos haciendo ante este 10 de septiembre. Le hablamos a mucha gente, a la más que podamos. Hoy yo no me voy a callar todo el día de hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque hoy es el día de hacer esto, de concientizar. Y concientizar implica esto, ¿no? Que en mi casa, por ser este día, hablemos de esto, ¿no? Vamos a hablar de salud mental, de trastornos debidos al consumo de sustancias, vamos a hablar del suicidio, porque hoy es el día de prevenirlo. Y también la otra situación importante es cuando ya tenemos esto, o sea, cuando brindamos información a la gente, es importante que también la gente tenga a dónde ir. Y para eso también estamos trabajando nosotros, créanme, para poder mejorar el acceso a la atención de salud. Sobre la parte en las atenciones selectivas, hay intervenciones dirigidas a grupos vulnerables. Y con grupos vulnerables hablo particularmente de población adolescente, grupos de adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, personas de minorías sexuales o de la diversidad sexual. De manera particular, hay personas que suman todo esto. O sea, mujer transexual, consumidora de sustancias, enferma por VIH y que vive en condición de calle, ¿no? O sea, son personas en sumo riesgo y más en pandemia, ¿no? O sea, cuando empezamos a ver esta suma de vulnerabilidades, vemos que hay personas con una franca tendencia o con una fragilidad para caer en estas pérdidas, ¿no? Es importante también, desde el punto de vista selectivo, capacitarnos como guardianes, capacitar guardianes, trabajar en generar promotores que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de suicidio y que no respondan con miedo ni se angustien cuando alguien habla de la muerte. Hay que evaluar los trastornos mentales, hay que evaluar los comportamientos suicidas y hay que mantener un seguimiento cercano. Vamos a hacer una pequeña pausa porque hablo muy rápido y luego me pongo bien intenso y quiero que tomemos unos minutos para pensar. Cuando nosotros no teníamos internet, porque a mí todavía me tocó la época del sin internet, yo sé que me veo jovencísimo y extraordinariamente conservado, pero me tocó la época en la que no había nada, ¿no? O sea, tú te tenías que comunicar con la gente hablando y de repente llega el internet y nos cambia la vida. Y hemos visto qué ha pasado realmente, ¿no? O sea, ¿el internet fue bueno o fue malo? O sea, ¿le trajo a la gente cosas buenas? ¿Le trajo a la gente cosas malas? Pues bueno, como todo en la vida, incluido el COVID. Ni es completamente bueno, ni es completamente malo. Las redes sociales que nosotros podemos ir visualizando, pues no sé, o sea, la gente dijera, ¿para qué le sirve el Facebook? Pues en la pandemia nos ha servido un montón, o sea, no tienen idea cuánto hemos dado información a través de Facebook, encontrarnos con gente que no habíamos hablado, o sea, sí ha servido, pero también ha servido para que se creen grupos ocultos en el que la gente se brinda información sobre cómo suicidarse. O sea, hemos de conocer todavía más a las personas más cercanas para poder tener esta comunicación y eliminar el riesgo, porque Internet ha dado como muchos puntos de manera particular. Y no hablo solo de las redes sociales. Y sí, o sea, digo, vámonos a las redes sociales como para poderlas entender. Pero yo me acuerdo que cuando yo era joven, nos comunicábamos por correo electrónico, o sea, y tenías que esperar el correo electrónico, llegar a la computadora y contestarlo. Pero ya después había mensajes de 2 vías, SMS, ¿no? Ya después ahorita puedes mandar canciones y videos y cadenas y que si no la mandas te va a ir mal y cosas como esta, ¿no? Me da mucha risa de repente cuando hay gente que critica que alguien crea en un santo, pero lee su horóscopo. Entonces, creo que al final del día hemos ido cambiando, hemos ido evolucionando a través de muchas cosas, pero hay muchas cosas que se convirtieron a través de correos electrónicos, hay campañas para promover el suicidio, pero también campañas para prevenir el suicidio. A través de foros, hay foros que nos han servido para brindar información correcta, generar grupos de apoyo, pero también hay foros que comunican cómo quitarte la vida, ¿no? En Japón fue importante cómo a través de cosas que tienes en tu casa puedes generar un gas que te mata. Y este gas fue causa de una gran cantidad de pactos suicidas
a través de foros de Internet. También Facebook y Twitter se convierten, ¿no?, en puntos en los que significan vulnerabilidad también con el tiempo. YouTube es una herramienta que ha cambiado también la vida, pero también durante un tiempo hubo una dificultad en saber si la gente debería quitar o no el contenido de personas tratando de autolesionarse. Y había la indecisión particular era, ¿por qué lo dejas? Bueno, lo dejas hasta que haya alguien que pida una alerta, ¿no? Porque a veces también es un llamado de alerta. O sea, es un grito de ayuda. Entonces, a veces lo tienes que dejar porque a veces, si tú lo quitas, el grito de ayuda no va a llegar a ningún lugar. Misma historia con Netflix, que Netflix tuvo esta serie muy famosa que se llamaba 13 razones y hablaba de una chica que se quitaba la vida, ¿no? Pero no nada más hablaba de eso, sino se veía, ¿no?, la escena donde se cortaba. Y en estos puntos, aún a pesar de que se defendió mucho la plataforma, al final terminaron quitándola porque en los meses posteriores al lanzamiento de esta serie, aumentó el 300% la búsqueda de medios para suicidarse. Entonces, no queda como tan aislado, ¿no? Y las redes sociales, yo creo que como gente que nos dedicamos al trabajo en la salud, particularmente en la salud mental, tenemos que meternos un poco más. Hay un empoderamiento individual cada vez mayor. No es fácil de regular, no es fácil de llevarlo a la ley. No es fácil que tú puedas, como en otros países, no prohibir Facebook, como ha pasado en algunos países, no sé, regímenes altamente totalitarios, pero al final del día, el empoderamiento del individuo sobre la cultura genera este cambio. En el 2004 Facebook tenía 1 millón de usuarios, en el 2011 tiene 700 millones de usuarios, y pues bueno, ya no quiero saber cuántos tiene ahorita, ¿no? Se considera que en Facebook se comparten más de 30,000 millones de piezas de contenido. 30,000 millones de piezas de contenido, o sea, entre estados de Facebook, imágenes, la foto que me acabo de tomar, todas esas cosas, 30,000 millones. Entonces, de esos 30,000 millones, poder identificar cuál significa me quiero matar es una tarea importante, porque de repente cuando tú entras y ves que alguien dijo, adiós mundo cruel, entonces tú ya sabes que eso no es normal y lo puedes identificar. Entonces tenemos que trabajar para poder identificar todos estos puntos y multiplicarnos como vigías, ¿no? Para poder identificar estas cosas y poder darle seguimiento, intervenir en casos en evolución. Cuando vemos videos en público, cuando observamos conductas suicidas en redes sociales, tenemos que entrar para poder hacer algo, ¿no? El usuario puede compartir y nosotros podemos intervenir. Igualmente, en una búsqueda a través de buscadores tipo Google, se hace una búsqueda buscando suicidio, autolesión, y se encontraron que de 240 sitios, más de la mitad eran sitios que facilitaban el suicidio, pro-suicidio, ¿no? En este estudio que se llamaba Googling Suicide, el 31% de los estudios eran neutral, el 29% anti-suicida y el 11% pro-suicida. Y lo más común de todo esto, a la conclusión a la que llegaron, es que obtener información pro-suicida es muy fácil. Y yo creo que todavía nosotros no nos hemos empoderado tanto, los que nos dedicamos a salud mental, de las redes, para poder atiborrarlo de cosas. Porque también es más fácil que cuando tú llegas y buscas en un buscador una información, sería ideal que fuera de un servidor de la salud para que podamos eliminar el contexto y el daño. Existe una asociación en las tasas de uso de Internet. Sí, la población con mayor acceso a Internet es la población. Los países con más acceso a Internet son las poblaciones que más cursan con actos suicidas. También en la distribución porcentual de personas según su nivel de escolaridad, es más común que las personas con escolaridad básica a elemental, o sea, entre la primaria y el nivel profesional, se suiciden. Pero todas son mayores, o sea, todos los niveles son mayores que las personas que no tienen escolaridad o que no lograron especificar un grado de escolaridad. O sea, no es un nivel de protección en estudiar más. A veces es un nivel de riesgo. Hay un punto muy importante relacionado con el Internet y tiene que ver con el acoso cibernético, ¿no? El ciberbullying, que haya alguien que te esté molestando, puede hacer la vida muy difícil. Nosotros también, muchos adolescentes y muchos jóvenes, viven a través del Internet y sus imágenes de Internet son muy valiosas. Y es la razón por la cual una foto no es cualquier foto. Y te pueden pedir, oye, ¿puedes bajar esa foto porque me veo horrible? O sea, sí, o sea, hay una vivencia a través de la virtualidad.
que genera muchos problemas a lo largo del tiempo. Y para esto es importante que nosotros trabajemos para poder identificar cuando existe ciberacoso. Y surge este término que se llama ciberbulicidio, ¿no? La persona que comete suicidio de manera secundaria a ser ciberbuleado. Igualmente están los pactos suicidas, ¿no? De manera particular, en Corea del Sur, donde 34 personas diariamente mueren por suicidio, eso es el doble de lo que pasa aquí en nuestro país. Los pactos suicidas son de manera muy particular uno de estos medios muy importantes. ¿Cómo podemos de alguna manera detener esto, no? Es importante que nosotros podamos identificar todos estos puntos. Este es lo que les mencionaba de la experiencia de Japón del hydrogen sulfide, que es lo que generó el detergent suicide, ¿no? O sea, una combinación de cosas que tienes en tu casa que genera un gas tóxico, y eso generó la muerte de mucha gente, ¿no? También videos, cuando tú buscas en todo esto, tenemos una gran cantidad de cosas que están como ocultas dentro de situaciones como de código, ¿no? Que al tiempo, pues nadie nos dábamos cuenta, y cuando nos dimos cuenta, pues ya habían estado ahí años, ¿no? Y estas situaciones son muy importantes, ¿no? El aumento de la evidencia de que esto está pasando habla de que Internet ha eliminado las barreras para bien, porque pues ahorita, gracias a la pandemia, si no fuera por Internet, yo no sé qué habría pasado. O sea, en el 2009 teníamos Internet, pero no era tan bonito como ahora, no teníamos plataformas de streaming, no podíamos ver, o sea, y aún así, imagínense, no sé qué habría pasado una pandemia de 6 meses, hace 11 años, ¿no? Y no sé qué habría pasado si hubiera sido hace 20, ¿no? Pero sí, lo más probable es que sí trajo sus ventajas, pero también tenemos estos riesgos que tenemos que contemplar. Dentro de los puntos que hay que prevenir. También las redes sociales se convierten en este punto a prevenir. Brindar información exacta, dónde buscar ayuda, educar al público sobre la prevención, eliminar los mitos, tener cuidado cuando hablemos de suicidios de celebridades, porque los suicidios de celebridades se imitan. Tener cuidado al entrevistar a familiares o amigos en duelo, porque probablemente nosotros hagamos que la persona, el amigo o el familiar en duelo, probablemente esté pasando por una situación muy similar. No olvidemos que es una persona cercana al que murió y puede cometer también el acto suicida. Esto es una situación muy importante. La infancia siempre es una ventana de oportunidad. Insisto, es mejor generar niños sanos, que trabajar con adultos ya en estado de descomposición. Entonces, bajo esta situación es importante que nosotros trabajemos en generar una mejor generación a partir de ahora. Para esto es importante que trabajemos nosotros como educadores, nosotros como parte del proceso de salud. Sería ideal, ¿no?, que hubiera un proceso de educación emocional desde niños, para que el niño hombre sepa que puede llorar tanto como la niña mujer, y que no necesita conservar una fortaleza que probablemente a los 20 años, cuando tenga un fracaso universitario, le lleve a quitarse la vida. Y esto es una situación muy importante. Nadie está solo, por más que te sientas solo. La enfermedad mental te hace sentir solo, y esto es una situación en la que tenemos que trabajar. En el contexto escolar hay que evitar el acoso escolar, hay que promover las conductas de apoyo entre pares. También es importante fomentar el apoyo al alumnado, crear redes, favorecer cursos de alumnos de confianza, tutores. Igualmente en la parte, pues no sé, o sea, en la parte como cómo nos ayuda el Internet. El Internet nos permite crear grupos y comunicar a pares que tienen experiencias similares con otros, pero también de esta misma forma genera pequeños grupos en los que tenemos que estar como bajo mucho cuidado. O sea, redes de apoyo, pero también genera agentes de cambio, pero también genera potenciales agentes instigadores. Es como cuando tú creas un grupo de trabajo, no sé, como un grupo de alcohólicos anónimos, y alguien que no está acorde con ellos ya sabe dónde los va a encontrar, ¿no? Entonces, insisto, ¿no?, puede facilitar la tarea de agentes instigadores. Nosotros, la mayoría de los adolescentes que contactamos con adolescentes, la mayoría de los adolescentes que compartieron suicidio en línea tienen más probabilidades antes de compartirlo con otro igual a él. Entonces, cuando llega alguien y le dice a su amigo adolescente, oye, me quiero matar, o el adolescente ya detectó algo que le hace sospechar que fulano como que quiere hacerse daño, no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, hemos de darle este flujograma específico al adolescente para que sepa qué hacer en el momento correcto, ¿no? Y la tecnología tiene que estar al servicio de la vida, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo de las redes sociales, tenemos que ir
generando estas herramientas de aprendizaje automático que han hecho que particularmente los grandes datos nos ayuden a tener grandes respuestas rápido. Vamos a hablar solo un poco de los factores protectores. Ya me acerco hacia un punto de más como pues, esperanza sobre todo esto, y creo que es sobre puntos sobre los que sí podemos trabajar. Nosotros todos somos parte de una familia. De repente, algunos contextos se nos van olvidando a lo largo del tiempo. Y la familia no significa que debas tener papá, mamá y hermanitos. No, tu familia pueden ser las personas con las que elegiste vivir, las que sean. Puede ser una pareja, puede ser un grupo, puede ser alguien que tú vas a identificar como tu familia. Y esto de alguna manera, pues al final del día te genera un ambiente de tranquilidad, porque cuando uno vive estrés y no se siente solo, es más fácil superarlo que cuando te sientes solo. Fomentar las actitudes y valores positivos como el respeto, la solidaridad, la cooperación, la justicia y la amistad dentro de casa, porque si es una situación que todavía puede ayudar a que alguien al menos la piense dos veces ante algo, ¿no? La buena autoestima, logros personales valorados socialmente, habilidades sociales y de comunicación para que ellos puedan comunicar las cosas, participar en clubes, comunicarse con otras personas, practicar algún deporte, tener actividad física, porque esto es lo que habla el enfoque multisectorial, no solo multidisciplinario, sino multisectorial. No estamos hablando solo del psicólogo, la enfermera, el trabajador, no, todos los sectores, o sea, defensa, que trabaja en todos los sectores, ¿no? O sea, todos los sectores que están relacionados con el cuidado en la comunidad, los padres, la escuela y todos los que están en la atención primaria. Los médicos especialistas, los médicos pediatras, todos los que trabajan en el área médica. Y para que esto nos permita mejorar el cuidado y la atención, identificar tempranamente y tener un mejor pronóstico y calidad de vida para niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de multisectorial, estamos hablando de estos sectores, ¿no? O sea, todo el sector salud tiene que trabajar en la prevención del suicidio, pero no solo el sector salud y muchísimo menos solo el sector de salud mental. Tiene que ser todo. O sea, que cuando tú llegas a un hospital te atiendan sin estigma por ideación suicida, eso sería un logro. Cuando llega una persona por intento suicida a un hospital, es agredida en la mayoría de los casos, ¿no? Todavía existen muchas como reticencias al trabajo con una persona que ha sido evidentemente suicida. O sea, como que hasta me acuerdo que había como culpa así como que yo no voy a ver gente que se busque morir porque yo estoy aquí para cuidar la vida. Y pues entonces, ¿qué estás haciendo? No, o sea, cuidar la vida también es esa vida. O sea, no es la vida que me dan ganas de cuidar, ¿no? Porque eso pues ya pues prácticamente se considera no únicamente discriminación, sino casi es como pues eugenesia prácticamente, ¿no? Bajo este proceso igualmente tenemos que intervenir con educación, o sea, y no hablo de educación solo superior, o sea, no solo las áreas asistenciales deben conocer habilidades para la vida, sino también las áreas, o sea, desde la primaria, el niño entendiendo cómo debe crecer y no guiarnos por lo que un grupo de padres dice que tiene que ser, sino lo que la salud pública dice que tienen que ser. Los fenómenos de justicia, trabajo, para poder determinar tanto las situaciones relacionadas al acoso escolar, al acoso laboral, agricultura para poder promover el uso de insecticidas y fertilizantes que no generen muerte humana, trabajar en mejorar la calidad de todo esto para generar un menor impacto, no únicamente en el ambiente como se hace, ¿no? Sino también en que no puedan ser utilizados para suicidarse a través del derecho, a través de la política, de los medios de comunicación en forma correcta, para que podamos trabajar en eliminar un problema que es de todos. El suicidio es un problema que se puede prevenir y es un problema complejo, con actividades de prevención claras que nos pueden ayudar a toda la población, a todos los sectores de la población a trabajar en esto. La OMS ha lanzado un programa en la prevención del suicidio y en la prevención de la brecha en salud mental que se llama MHGAP. Yo he llevado este programa desde hace casi 4 años, bueno, del 2016 para acá, finales del 2016, que se trabaja en la capacitación elemental en salud mental. O sea, lo mínimo indispensable necesario para poder conocer sobre salud mental, y esta es la versión actual de la guía MHGAP,
que MHGAP significa Mental Health Gap. Y esto nos permite enseñar a la gente el mínimo indispensable sobre salud mental. Que es, en particular con los medios de comunicación tenemos que trabajar mucho, porque implica un cambio, ¿no? O sea, y aquí igual, no sé, cuando yo trabajaba en la UNAM, me acuerdo que la UNAM le tuvo que pedir disculpas a Televisa y a TV Azteca porque tuvieron un altercado porque no dejaban pasar a los reporteros a fotografiar a una chica que había intentado suicidarse dentro de del área de la facultad, ¿no? Y era muy chistoso que la defensa de los periodistas era que ellos tenían derecho a informar. O sea, el derecho a informar está sobre el derecho a alguien de vivir una vida, pues no sé, digna, a expresar sus emociones de esta manera y no ser evidenciada ante el mundo para generarle consecuencias. El permitir a su familia involucrarse lentamente sobre esto y no verlo a través de una red social irrespetuosa, ¿no? Entonces creo que sí es una situación importante, ¿no? Dar la información exacta, todo esto no se debe hacer. Evitar hablar del tema, no solo no humanizarlo, sino individualizarlo. O sea, cuando nosotros, mientras más individualizamos el acto suicida, más eliminamos la responsabilidad que tenemos todos como sociedad. Porque también tenemos culpa cuando nosotros nos burlamos de alguien por el peso, cuando nosotros nos burlamos de alguien por su condición social, por su minoría étnica, por su minoría sexual, pues no sé, o sea, por cualquier cosa al final del día que implica en el contexto social ser minoría. Nosotros también estamos tomando parte de cada una de estas muertes por suicidio. Lo que no se debe hacer es, insisto, no todo lo que no se debe hacer es generar todos estos puntos que nos van a permitir, que nos podrían permitir esto, ¿no? Y la razón de que esto exista es porque, no sé, ustedes saben que lugares como el Golden Gate en San Francisco, el Bosque de los Suicidas en Japón, se han convertido en sitios famosos para suicidarse, porque la gente lo ha visto en los medios, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en que estas situaciones cambien. Como conclusiones de todo esto que hemos ido hablando, y que yo considero que todo es muy importante, pero bueno, vamos a concluir. Si identificamos datos sugerentes de depresión, y más si estos datos sugerentes de depresión van acompañados de riesgo suicida, hay que hacer algo, hay que mandarlo al lugar correcto. Cuando yo tengo la opción de responder, hay que evitar cosas como, te mandaron al psiquiatra, ay, ni que estuvieras tan mal, o el psiquiatra solo te da medicamentos, o tú puedes solo, échale ganas. A mí me tocaba como de repente la persona que se quejaba de las personas que iban a terapia, diciendo es que yo no puedo creer que solos no puedan resolver sus problemas. Aquí no se trata de si los puede resolver o no. O sea, generalmente cuando tú vives un problema no lo ves objetivamente, por más que seas objetivo. O sea, lo estás viendo a partir de tu única visión, bajo tu único precepto, bajo tus propios privilegios incluso. Y entonces, bajo esta premisa, es muy difícil que nosotros seamos objetivos a la hora de evaluarnos a nosotros mismos. Como conclusiones, igualmente, hablamos de una gran heterogeneidad que hace necesario cambiar el contexto. El abordaje del suicidio es por cada individuo para poder cambiar sobre todos estos puntos, pero ya en el concepto clínico. Y sobre todo es importante trabajar en equipo. El lema de la campaña de la OMS para el Día Mundial de la Prevención del Suicidio desde el 2018 a la fecha es trabajando juntos para la prevención del suicidio. Y entonces esto nuevamente cobra importancia, ¿no? El trabajo en equipo es fundamental, articulado, en red, comunicación, en horizontal, en que todos de alguna manera no tengamos puntos superiores sobre otros, porque todos nuestros puntos son importantes para una lucha tan difícil como es prevenir el suicidio. Y pues bueno, trabajando juntos para la prevención del suicidio, probablemente es como logremos alcanzar que nuestras cifras pasen de 18 personas por día. Probablemente ya no quiero que pensemos en vamos a hacerlo cada vez menos, sino al menos ya no vamos a permitir que avance. Y pues bueno, todos en algún momento dado hemos deseado no vivir. Hemos deseado no vivir lo que estamos viviendo. Y en algún momento determinado así puede llegar la idea suicida a cualquiera de nosotros.
Si encuentra un campo fértil, se va a desarrollar. Si encuentra factores de riesgo, se va a desarrollar. Sin que uno la busque, llegó. Pero si llega y encuentra un campo que no esté preparado, con una gran cantidad de habilidades para enfrentar el estrés, con buenos métodos y con soporte social, esto va a favorecer que el acto suicida se consuma. Y pues bueno, igualmente les agradezco mucho que hayan estado aquí, que hayan participado de esta conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y pues bueno, a nombre de la Secretaría de Salud, de todas las instancias que aquí estamos, el INSABI, la Organización Mundial para la Salud, el Instituto Nacional de Psiquiatría, los hospitales psiquiátricos, pongo esto a su disposición, ¿no? Cada una de las instancias psiquiátricas puede ayudarnos a nivel nacional y más ahora, desde el punto de vista virtual, a que cuando alguien venga y se sienta solo y nosotros visualicemos realmente que está pasando un mal momento, no únicamente le digamos que no está solo, le digamos dónde está y con quién cuenta, para que esa circunstancia nos permita resolver quizás mejor en el futuro esos problemas. Les agradezco mucho su participación. Vamos a abrir a una serie de preguntas para que nos podamos igual mantener en comunicación sobre un tema que para mí es muy importante dialogar de frente. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues invitamos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a que si gustan participar con micrófono abierto nos los hagan saber. Recuerden que este es un foro abierto donde nos gustaría mucho escucharlos. De entrada ya tenemos preguntas. Rosa María Díaz Barriga pregunta, ¿qué hago si tengo a alguien en ideación suicida y hay muchos obstáculos para acceder al segundo nivel de atención? Pues siempre va a haber obstáculos para acceder al segundo nivel de atención porque somos muy pocos. Entonces, sí, si el primer nivel de atención, insisto, los centros de atención primaria, las adicciones, los centros de salud con psicología, no son suficientes, y si tiene ideación suicida, hay que saltarnos un par de pasos, ¿no? Hablen a los hospitales psiquiátricos que nos pueden brindar información, hablar a los institutos nacionales que nos pueden brindar información sobre lo que pueda tener más cerca dentro de mi comunidad. Siempre las herramientas dentro de la comunidad permiten más contacto, ¿no? O sea, la valoración del especialista es importante, pero no necesariamente que el tratamiento siempre lo lleve el especialista, la valoración sí. Entonces, para mí sería importante de inicio contactar una instancia que se vaya a encargar del resto, pero trabajar en encontrar el punto, insisto, a través de los hospitales, aunque sea por teléfono, porque el hospital psiquiátrico, por ejemplo, está dando consejería telefónica. Entonces, a través de esto podemos ayudarnos un poco. El hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, ya el doctor Ibarreche en algún momento ha estado aquí con nosotros, ha estado brindando todo este proceso. Ha sido un acuerdo que nos ha tomado trabajo, pero ahorita lo hemos logrado para que el hospital trabaje en estos puntos. Gracias, doctor. Y con relación a esta respuesta, ¿qué pasa, por ejemplo, en provincia, en todos los estados? ¿Cuál es también la posibilidad de que las personas puedan acceder a este tipo de atención? A nivel virtual, la misma, porque el hospital psiquiátrico ahorita está funcionando a nivel nacional como un centro de referencia virtual, pero a nivel individual, a nivel localidad, sí, todavía estamos tratando de generar todos estos puntos. CAPA, que son los centros de atención primaria de las adicciones, han estado recibiendo una gran cantidad de capacitaciones en salud mental. Todavía están en proceso y yo sé que tampoco puedo decir, vayan, corran al CAPA de su confianza, ¿no? Pero al menos ahí tenemos 336 puntos distribuidos en todo el país, extra de los centros de salud que tienen más de 5 núcleos. Un centro de salud con 5 núcleos debe tener al menos un psicólogo, cosa que pues ya me imagino la carga que debe tener de trabajo ese psicólogo, ¿no? Pero insisto, es como la distribución ahorita de los recursos, ¿no? E insisto, a nivel virtual, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una línea de ayuda, la línea de ayuda telefónica de la UNAM, o la línea de la vida, antes CONADIC, del CONADIC todavía, pero que también ahora, también es de nosotros como Secretaría de Salud, la línea de la vida, que es el 800-911-2000, nos da un poco de orientación sobre qué hay en mi localidad, sobre
hacia dónde, pues no sé, hacia dónde guiarme, ¿no? Tenemos un directorio relativamente actualizado que nos han ido actualizando. Todos están las unidades de segundo nivel, que son los ISAMES, están las unidades de primer nivel, que son los CAPA, y están las unidades de tercer nivel, que son los hospitales, ¿no? No somos muchos, pero estamos trabajando en contactarnos unos con otros y pluralizarnos a través de estrategias de primer nivel de atención. Porque sí, sí es difícil acceder, particularmente estados como Guerrero, Morelos, que no tienen hospital, porque bueno, si bien hay estados como Oaxaca, Chiapas, que no tendrán, bueno, Oaxaca sí tiene un hospital, Sonora tiene un hospital, pero pues no todos tienen hospital, ¿no? O sea, tienen como a veces instancias especializadas que trabajan igualmente bien, ¿no? Muy bien, doctor, gracias. Aquí ya tenemos dos manos levantadas. Primero le vamos a hacer el micrófono al doctor Andrés Esperanza. Adelante, doctor. Qué gusto, doctor. Como siempre, aquí ando de metiche. Son varios puntos, son muchos puntos los que me hubieran gustado participar, pero ahorita por tiempo, porque ya me voy a una consulta. Vaya, muchísimas gracias como siempre, es un placer escucharlos. Yo considero que es una falta de adaptación y no ayuda para la adaptación en un cambio en determinadas situaciones que puede llevar a ese intento o a ese suicidio. Precisamente estaba explicando que una de las causas es el trauma o el abuso. Yo creo que ahí faltaría que no sean tratados o que no sean tratados adecuadamente, ¿sí? O sea, no, el trauma o el abuso no necesariamente me llevan al suicidio, porque hay muchos que los sobreponen a ello, que puede ser con o sin ayuda. Pero yo creo que es eso, ¿no? Tenemos que observar que esos casos, en la medida de lo posible, sean apoyados para evitar en un futuro, a plazo o corto plazo, que puedan incurrir en el suicidio. Yo siempre he dicho, extraño las clases tanto de valores, pero principalmente de ciencia. La violencia genera violencia. Y precisamente el simple hecho de tomar la derecha cuando vamos caminando en una banqueta, actualmente ha creado muchos conflictos porque chocamos más que en la antigüedad. No es que yo prefiera los tiempos antiguos, entre comillas. Sin embargo, esa falta de civismo, esa falta de educación, en valores, creo que nos está llevando también a ese aumento en el número de suicidios. Muy cierto, ¿no? Antiguamente decíamos, es que no tiene valor, es muy cobarde y por eso se suicidó. De hecho, también llegamos a pensar es que se necesita mucho valor para suicidarse. Entonces, bueno, son diferentes puntos de vista de este mismo problema. Creo que si regresáramos a civismo y valores, tenemos un descenso en los números que tenemos actualmente. Por último, y una dificultad, pero ya personal, estigma versus paradigma, ¿sí? Porque yo considero el estigma como una seña de algo, y el paradigma, las ideas erróneas que tenemos algo. Y creo que lo manejó de manera distinta, hablando del estigma en las primeras diapositivas. No sé cómo o a lo mejor yo lo entendí mal, pero quiero hacer esa observación. No confundir estigmas con paradigmas. Nada más. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que puntos muy importantes. Precisamente el suicidio es la falla de todos los mecanismos de adaptación y puede ocurrir porque el estrés fue muy intenso o porque no tenía suficientes herramientas adaptativas. Y nosotros podemos crear a un adolescente con 0 estrategias adaptativas y dejarlo vivir en la gran cantidad de estrés que significa vivir actualmente. Entonces sí, lo que ocurre particularmente es una falla completa en los sistemas de adaptación
que permite que se conduzca en horas a veces al acto, ¿no? Suicida. Porque sí, o sea, de repente nosotros vemos personas que la idea se mete y empieza a desarrollarse en cuestión de días y genera esta visión de túnel y no lo sacas, ¿no? Y entonces, insisto, de repente tienes que trabajar muy agudamente porque creo que esto es una situación muy importante. ¿Perdón? O en un arranque de manera Sí, imprevista. sí, y no pudimos hacer nada, sí, o sea, nos ganó a todos. Pero al final del día, insisto, nos ganó al actuarlo, pero nosotros fallamos al promoverlo, ¿no? O sea, todo lo que no hicimos creo que ha sido el otro punto. Sobre el estrés, sí, fíjese, no sé por qué, pero dentro de las estrategias de trabajo integral está el trabajo en estrés agudo. O sea, y de manera particular, el estrés agudo es la base del trauma. O sea, cuando tú vives estrés, sea acumulado o estrés intenso para generar un trauma, lo que normalmente hacemos es que tener estrategias para trabajo en estrés, particularmente en circunstancias de mucha situación. Creo que lo tenía más cuando hablaba puramente de suicidio en COVID, que suicidio en COVID sí es como mucho, ¿no? El trabajo en trauma, porque pues ha generado muchas circunstancias de estrés. Lo que dice tiene razón y se complementa. El paradigma actual que gobierna la medicina de la salud mental debe romperse, porque mucho de lo que constituye el paradigma de esta búsqueda de lo que pues, entendíamos por salud mental, la parte biológica, incluso hasta la parte biopsicosocial, ya no soluciona, o sea, tenemos que cambiarlo. Y cambiar el paradigma implica también romper con muchos estigmas que venían a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, insisto, creo que sí es complementario estos dos puntos, sobre todo en el hecho de que uno de los principales puntos, ya no creo que solamente de la salud mental, sino de la medicina en general, es el cambio de paradigma. El hecho de que fuimos creados como médicos en una instancia y la medicina nos rebasó, nos cambió y tenemos que replantear nuevamente, ¿no? Y en este mismo cambio de paradigma está algo de lo que usted comenta, que es por qué el civismo dejó de tener valor. Porque yo me acuerdo que nosotros teníamos esta clase a lo largo del tiempo, pero un día se decidió que ya no era importante. Y sí es cierto, ¿no? O sea, sí hay muchas otras áreas que son productivas, que son como enfáticas, ¿no? En nuestro desarrollo, basadas principalmente en generar personas que puedan ser productivas, ¿no? Aunque en este nivel de productividad exploten, ¿no? Entonces creo que bajo esa misma mística hemos de encaminar esta reconstrucción de lo que significa volver a ser como, pues, no sé, poquito como éramos antes, pero con la visión de cómo somos ahora, ¿no? Hay cosas Muchas buenas gracias. y malas, tanto del pasado Sí. como del presente. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. También aquí tenemos la participación del doctor Rosario. Doctor Rosario, ¿ya tiene activado su micro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctora, perdón. Doctora, perdón, es que se saturaba y pues era para rápido. No sé si me permite exponer un caso de una paciente que yo tengo. Me está costando mucho trabajo y la verdad es que tengo muchas dudas. Son pacientes con... No sé si pueda Sí. permitirme. Ok, tengo una paciente de 31 años de edad. Ella tiene el antecedente de haber tenido abuso sexual durante su universidad por un mismo compañero de su carrera. Al parecer fue drogada. A raíz de este evento traumático, tuvo un intento de suicidio. Ya, pues estamos hablando que como de los 18 o 20 años aproximadamente, ya tuvo ese intento de suicidio. Y tiene otros factores, ya como los que he comentado. No sé si a raíz del evento tuvo desviaciones no sé cómo expresarlo. Ya no tiene casi relaciones personales, tiene muy pocas amistades, se aísla bastante, casi todo el tiempo prefiere estar aislada. Ella me ha expresado en diversas ocasiones que ya
se va a volver a suicidar porque ya perdió todas las esperanzas de vida. Ya es casi de mis pacientes, es todo un reto porque ya tuvimos intervención de psiquiatría, ya tomó tratamiento psiquiátrico, ya tuvo terapias. No sé qué hacer, la verdad es que sí me pone en incertidumbre porque es algo complicado ver que lleva buena evolución y de repente lo que comentaba en la plática, hay veces, yo creo que tiene días en donde va juntando todo y son días que la lleva muy mal, entonces no sé cómo ayudarle, se me está acabando. Tenemos tratamiento de psicología, pero digo, ya tuvimos algunas valoraciones. Afortunadamente tiene estabilidad económica, digo, por cuestión económica no es por ahí los problemas que ella tenga, sino todos sus antecedentes. Y se me acaban las opciones. La verdad es que es un paciente que a veces siento que tengo éxito, pero a veces siento que lo voy a perder. Inclusive en las últimas sesiones que hemos tenido, me ha comentado explícitamente que ya, o sea, de plano, ya está tomando fecha de qué día va a tomar la voluntad. Yo creo que no sé qué la esté limitando ahorita, pero ya está poniendo fecha ahora y ya lo tiene planeado. Entonces, no sé cómo tratar yo ese tipo de pacientes. No soy psicólogo, no soy psiquiatra, soy médico y creo que es todo un reto. Los pacientes con ese tipo de trastornos son todo un reto. Para mí como médico. Y yo creo que son un reto, punto. O sea, como para cualquiera. O sea, probablemente si yo estuviera en el hospital psiquiátrico te diría, ah, sí, mira, pásalo y ya tendría como 3 o 4 planes, ¿no? Pero pues el hospital psiquiátrico no es la solución de todo y particularmente con el suicidio deja muchas huellas que a veces son difíciles de quitar. De inicio me gustaría separar el punto en 2 partes. La primera parte es, vamos a ayudarte a que tú le puedas ayudar a aclarar, doctora, pero también a que puedas tú estar un poco más libre de la carga emocional que significa trabajar con un paciente como estos. Sí. Creo que de manera particular hay 2 puntos que el paciente parece no tener. Es más allá de o sea, necesitamos ver cuáles son sus mecanismos adaptativos, o sea, qué también se adapta a las cosas y promoverlos un poco a través de algunas herramientas como habilidades para la vida, manejo del estrés, que suena como si fueran muy sencillas, pero él necesita educarse para que no todas las situaciones le lleven a esa misma circunstancia. En algunos otros puntos he explicado una cosa que se llama la técnica de resolución de problemas en 6 pasos, que no sé si hayas tenido la oportunidad de ver, pero si no, te pido que la busques. También hay algunas herramientas de estudio a distancia en la UNAM que te pueden ayudar y son gratuitas a través del el link Aprendo Más, que de alguna manera nos pueden ayudar a entender qué está pasando en esa mente, porque a veces también la otra historia es, tú no lo trates de entender como a partir de ti misma. O sea, por ejemplo, cuando tú me dices, es que no entiendo qué está pasando, no lo vas a entender, punto. O sea, tú piensas que él tiene una visión de túnel y tú no. Su juicio no está íntegro y el tuyo sí. Okay. O sea, su juicio ahorita solo le permite ver este punto y se dice, es que solo este punto existe. Y tú le vas a tener que ayudar a tranquilizar, a disminuir su intensidad, a utilizar tus estrategias. Si no las sabes hacer, o sea, estrategias de relajación, de manejo de situaciones del estrés, de, no sé, hasta incluso, ¿no? Técnicas de respiración, mindfulness, lo que puedas o tengas herramientas para dominar. Si no, a veces solo es el diálogo. O sea, es el hablar continuamente en el mismo tono. O sea, siempre estamos hablando sobre este mismo punto. Y a veces a mí me preocupa que estés hablando sobre esto. Quisieras ahondar un poco sobre esto y probablemente te diga de inicio no y te regrese a la ideación suicida. Esto me queda muy claro, mira. Pero vamos a intentar, o sea, como que lo que necesito es que a través tú de tu tono de voz le vayas contagiando un poco de tranquilidad, que a veces nosotros le llamamos a esto mitigación de la violencia. O sea, y no sé si has visto, pero muchos profesionales de la salud mental tienen un tono que es practicado, o sea, no nacimos hablando de una forma, o sea, yo por eso hablo así muy alebrestado, ¿no? Pero cuando estoy dando alguna clase de intervención, tomas un tono y el tono se conserva siempre en el mismo momento, no responde emocionalmente a las emociones del otro, porque no es que el otro me contagie sus emociones, sino que yo lo lleve al estado de objetividad que yo estoy manteniendo, ¿no? Entonces, esto es un primer punto para que tú también te sientas en control de lo que está pasando. Eso es una parte. La otra es, sí, creo que vale la pena involucrarte mucho
en el manejo psiquiátrico para saber qué está haciendo, si se ha llegado a las dosis correctas. Muchas veces cuando trabajamos con pacientes difíciles, el paciente a veces nos sabotea un poquito, no se toma el medicamento, se lo toma como quiere, toma más, toma menos, hay días que no lo toma, y cuando nosotros nos involucramos un poquito, a ver, hazme así como, vamos a hacer el diario del medicamento, ¿cómo lo estás tomando? ¿Cómo tomas tal día, tal día, tal día? O sea, y son cosas muy conductuales y muy elementales que nos dejan ver cómo se está comprometiendo con su tratamiento, pero que a la vez nos ayuda a que sienta el compromiso que yo tengo con él. O sea, yo te doy esto, mira, en este cuaderno vamos a llevar un registro de todos tus medicamentos. ¿Cuántas veces te viene esta idea, no? O sea, y si tú ves que esta historia de me voy a matar, mira, ya compré aquí, aquí está la solución, aquí está el punzo, lo que sea que te haya dicho, hay que hospitalizarlo. Y me refiero a hospitalizarlo, a veces no necesariamente es en un hospital, a veces en su casa, ¿no? O sea, hay que hablar con la gente, hablar con la familia, decirle, me preocupa esto, vamos a mantener un curso de vigilancia por lo menos durante unas 2, 3 semanas, 24 horas, no lo vamos a dejar solo, tú dale el tratamiento, si te cuesta trabajo manejar fármacos antidepresivos o de control de la ansiedad, puedes comunicarte a alguna instancia o incluso comunícate directamente con nosotros, ¿no? Para que nosotros te canalicemos a alguna instancia que te pueda ayudar. Incluso el hospital psiquiátrico ha estado ayudando en tiempos de COVID, como coacheando, como manejando al médico general que necesita trabajar con pacientes psiquiátricos, ¿no? Porque pues no estamos dando consulta en muchos lugares todavía, ¿no? Entonces entendemos que a veces tenemos que dar este tipo de soluciones. Si te cuesta trabajo, ponte en contacto aquí con nosotros o a mi correo electrónico y yo te pongo en contacto con el hospital psiquiátrico para que igualmente les puedas explicar este caso. Creo que de manera particular a nosotros también nos genera mucha angustia este tipo de historias, ¿no? Yo particularmente pues tengo pues, aproximadamente 16 años hablando de estos temas, ¿no? Entonces uno va como acostumbrándose, llamémoslo así, ¿no? A este manejo del estrés que significa hablar de la muerte. A mí me gustaba mucho decir que no solo los intensivistas ni los oncólogos están luchando contra la muerte, ¿no? Los que también estamos luchando contra la muerte somos nosotros, ¿no? Porque todos los días estamos hablando de personas que se quieren morir. Entonces, sí es una situación importante, insisto. Y la otra opción es, si por alguna razón en algún día, y no hablo de este caso, sino en algún momento en general, cuando tú ya empezaste a ver este tipo de pacientes y por alguna razón el suicidio se consuma, no es culpa de nadie. O sea, es responsabilidad de todos, pero no es culpa de nadie. O sea, todos en algún momento dado, el hecho de que no haya suficiente acceso a la salud mental, el hecho de que no haya suficientes instancias todavía, el hecho de que no tengamos pues acceso universal, que no sea un programa prioritario, pues sí hace que todos de diferentes niveles nos vamos haciendo responsables, ¿no? Pero esto no es el objeto de la culpa de nadie. Insisto, me parece algo digno no puedo decir elogiar, pero creo que me agrada mucho la idea de que hayas tomado el reto, porque también muchos habrían dicho no y hazle como quieras, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que promover mucho que la gente en primer nivel de atención encuentre la supervisión correcta. Una de las estrategias que estamos utilizando a través de la telemedicina es supervisar a distancia, nosotros como psiquiatras a médicos generales, porque sí es importante que nosotros trabajemos directamente en esto junto con ustedes, ¿no? Y que, como te decía, ¿no? Eso es, oye, ya vigilaste que sí se lo esté tomando y se lo toma con o sin medicamento, con o sin comida, ¿no? Para ver qué tanto esto nos está involucrando, ¿no? Entonces, si quieres, insisto, replantéate así como te dije, estrategias de conducta, habilidades para la vida, manejo del estrés, habla con él, ayúdalo a hacer su diario, mantengan el diario, hablen del diario, cítalo constantemente. Si en algún momento dado la situación es urgente, vamos a mantenerte en vigilancia, hablas con la familia y si esa situación se te complica, contáctanos y yo te pongo en contacto con el hospital psiquiátrico. Gracias, doctor. Aquí tenemos dos preguntas con relación al caso que se expuso o que expuso la doctora Rosario y preguntan, ¿puede ayudar el acompañamiento de un padrino o madrina, entrecomillado, que supervise la ingesta de medicamentos? En algunos puntos, cuando nosotros tomamos la decisión de hacer este tipo de acuerdos, le llamamos nosotros contratos. Y nosotros hacemos contrato con el paciente y él decide quién va a ser el cuidador.
El cuidador puede ser su familiar, pero a veces, sobre todo en adolescentes, quieren que sea un amigo. Y a veces ahí es cuando nos ayudan este tipo de voluntarios. Pero ahí sí necesitamos saber y hablar con el voluntario, ¿no? O sea, que el voluntario esté consciente, trabajo en esto, y al final del día, muchas de las estrategias que ustedes veían de lo que yo mencionaba, era trabajar con tener alumnos que puedan entender esto como guardianes, le llamábamos, ¿no? Sí, sería una estrategia viable, solo necesitamos que sea una persona con la que el médico pueda trabajar o la persona encargada de la salud mental, el profesional de la salud mental. Ya. Y también hay otra pregunta muy relacionada con esta situación. Rubí Danae pregunta, ¿qué podemos hacer con aquel paciente con intento suicida que decide no continuar con el tratamiento psiquiátrico ni psicológico y suspende la medicación? Yo creo que de inicio también hay que evaluar bien las causas por las que decidió eliminar el tratamiento. Hay que dejárselas en claro al paciente, hay que hablar con los tutores o con los cuidadores del paciente para que todos seamos conscientes de esto, darle de vez en cuando una llamada de seguimiento, porque también a veces creo que nos queda a nosotros más la situación de no querer participar responsablemente de esto, pero insisto, ¿no? O sea, hacer una visión conjunta, hablar con la familia, dejar en claros los puntos, anticipar los riesgos, hablar sobre la psicoeducación del tratamiento, por qué es importante, por qué el tratamiento debe ser continuo y darle una llamada de vez en cuando para verificar que todo está en orden, porque creo que al final del día, si no al paciente, al cuidador y establecerlo de manera directa. Ok, doctor. Aquí también pregunta María Isabel García. Se agradece siempre las pláticas de salud mental. Mi pregunta es, ¿qué hacer cuando recibimos a un paciente con intento suicida? Y pregunto esto porque pienso que hay una enorme ignorancia en el abordaje de este tipo de pacientes y en la detección de señales de alarma que debemos de poner atención justo para evitar el suicidio. Si el paciente ha estado hablando de cosas que tienen que ver con la muerte, si es recurrente, si se ha lesionado, si ya se ha lesionado antes, si llega por una lesión, o sea, dependerá mucho de este nivel de riesgo. Usualmente dependerá también si encontramos al paciente o no en crisis, ¿no? Cuando pasa, por ejemplo, en un hospital, generalmente encuentras al paciente en crisis, entonces hay que trabajar con la crisis. Y no sé, cuando hablábamos de primeros auxilios psicológicos, ahí es donde funciona propiamente esto, ¿no? Escuchar, observar, ya después lo importante va a ser tratar de conectar, ¿no? Con el paciente y llevarlo a la instancia correspondiente. Porque sí, la primera parte va a ser evaluar, después vamos a tener que escuchar y eventualmente vamos a tener que dar una respuesta para poder vincular, sea conmigo, sea con el área correspondiente. Lo más importante es que si hay algo, no sé, si tú notaste algunos datos de esto, hablaban de la muerte, una tendencia a un descuido personal que tiene poco tiempo, una circunstancia de sumo estrés, cualquiera de todas estas situaciones que se convirtió en una situación de riesgo, es momento de preguntar. Que creo que eso sí es una situación importante, ¿no? Que de repente nos cuesta trabajo preguntar. O sea, preguntar significa preguntarle, ¿te quieres quitar la vida? O sea, ¿has pensado en quitarte la vida? Es aclarar el punto, ¿no? Cerrar el punto y dejar en claro que el paciente está o no está en riesgo para que podamos ir avanzando, ¿no? Si no lo ha hecho y si no tiene planes de hacerlo, tenemos más tiempo. Si tiene planes de hacerlo, tenemos que intervenir antes, probablemente, ¿no? Entonces, sí, creo que ahí nos podría ayudar un poco esto. Y también hay un curso que, no sé, está en la plataforma de OPS, que es el curso de MH-GAP humanitario. Y en esa parte de MH-GAP humanitario está, en la plataforma está suicidio, ¿no? Que también nos puede ayudar para entender la generalidad de las enfermedades mentales y además sobre suicidio. Sí, gracias, doctor. También justo hay dos preguntas que están relacionadas con la que antecedió. Una es, ¿qué diferencia hay entre querer morir y querer suicidarse? Justo como para detectar si al saber eso ya es como un signo de alarma al que debo estar pendiente. Y la otra también preguntan, ¿qué tanto es cierto o falso de aquellas personas que dicen que se van a suicidar pero que al final no lo hacen? Vamos a tomar estos puntos de manera separada, primero porque la idea de muerte es más común que la idea suicida.
O sea, la idea de muerte es ese pensamiento vago de querer morir, como cuando de repente estás pasando por un mal momento y dices, ay, cómo me gustaría dormirme y no despertar. O dormir y que ya cuando me despertara ya todo esto hubiera acabado. O sea, no significa propiamente que en este último caso estamos hablando de la muerte, pero es un pensamiento relativamente mágico por el temor a lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre es cuando hablamos de idea de muerte. La idea de muerte puede ser francamente pasiva y difusa, o sea, es como, ojalá y me muriera y ya, ¿no? Pero la idea suicida es, me quiero matar, quiero quitarme la vida. Entonces ya se rompieron todas las defensas que te impiden pensar en que tú podrías actuar en contra de ti mismo. En la idea de muerte no aparece la idea de actuar en contra de ti mismo. Solo es como una difusión de la posibilidad de morir. En la ideación suicida es yo me quiero quitar la vida. Entonces voy a hacer algo para yo quitarme la vida. Entonces, bajo esta perspectiva, es una situación que debe quedarnos clara. La otra cosa que se mencionaba era sobre, la segunda pregunta era más sobre el mito, ¿no? Ajá, Si la persona que pide ayuda no se mata. Ajá, o sea, la que constantemente lo está Sí, diciendo. yo creo que hay diferentes puntos, Sí. ¿no? Sí es cierto que hay personas que a través de la idea de quitarse la vida cosechan ganancias secundarias, pero nadie que habla de quitarse la vida. Está bien, o sea, necesitamos ayudarlo, punto. O sea, siempre debe estar en nuestra mente que si alguien está hablando de suicidio, hay que creerle. No importa lo que pase. O sea, no importa que de repente diga, ay, otra vez estás tratando no sé, o sea, nada más estás llamando la atención, que es lo que viene por nuestra mente. No, usualmente la persona hoy llama la atención, mañana se mata. Usualmente hoy no se mató al final, pero mañana lo puede volver a intentar. Y entre de o sea, la mayor cantidad de suicidios consumados vienen anticipados de intentos suicidas. O sea, hay gente que se ha intentado suicidar, se recupera, vuelve a intentarlo, se recupera, vuelve a intentarlo, hasta que un día lo logra, ¿no? Y probablemente lo logre por un accidente quizás también, pero no, o sea, creo que toda idea de muerte o idea suicida debe tomarse como tal, de forma seria, ¿no? No es cierto que las personas que hablan no se quieran suicidar, tampoco es cierto que el que se quiere matar se mata y no anda pidiendo ayuda, no. O sea, al final del día sí se puede ayudar a la persona con ideación suicida, no necesariamente una persona que pide ayuda significa que en realidad no se quiere morir, pero sí significa que probablemente le dio la oportunidad su sistema de defensas de decir, voy a pedir ayuda, y a lo mejor lo logramos apoyar a tiempo. Y con esta respuesta también nos están preguntando, ¿y qué pasa cuando uno quiere ayudar a una persona con intento suicida, pero es un familiar? ¿Cómo debe ser como este trato? ¿Qué hacer? Yo creo que si es tu familiar, pues te preocupas exactamente igual que como cualquier otra cosa. O sea, preocúpate porque reciba la atención. O sea, probablemente yo no soy quien pueda dar la atención, pero sí tengo que preocuparme que reciba la atención. Más si yo me dedico a la salud mental. Entonces, si yo soy psicólogo, psiquiatra, pues no voy a tratar a mi familiar con ideación suicida. Tendría que trabajarlo a alguien más. O sea, si bien, no sé, o sea, yo le puedo ayudar a otra cosa, no sé, no, quizás habilidades de estudio o manejo de la atención, pero sí, particularmente con situaciones tan complejas como esta va a ser difícil que alguien como familiar pueda intervenir favorablemente en esto, ¿no? Entonces yo creo que lo principal sería, si yo soy familiar, asegurarme que reciba la atención correcta y decirlo. O sea que a veces creo que otra situación es importante, ¿no? O sea, yo creo que tú necesitas ir al psicólogo, yo creo que tú necesitas ir al psiquiatra. ¿Por qué? No, porque creo que te haría muy bien. O sea, me quedo preocupado de que tú no aceptes ayuda, ¿no? O sea, yo creo que tú necesitas ayuda. Decirlo no significa que lo va a hacer, pero decirlo significa que yo te lo puedo decir y no cansarme de decírtelo. Ok. Y finalmente, doctor, también nos preguntan, en el caso de los niños menores de 5 años que tienen alguna expresión justo también sobre quitarse la vida, ahí ¿cómo es el abordaje? Sí, yo creo que con los menores es un abordaje completamente diferente. El menor usualmente se quita la vida por imitación o por error. No tiene el concepto claro de que se va a morir. O sea, de repente es, cállate mamá o me mato. Ok, no, eso es un berrinche. O sea, eso se trabaja como crianza positiva.
Y como crianza positiva es, mira, ni te vas a matar ni nada, vamos a trabajar en lo que tienes que hacer. No, no voy a hacer la tarea, a lo mejor me voy a matar. No, o sea, esto no es una ideación suicida. Sobre todo cuando se trabaja en esto. Si el niño está deprimido, o sea, deprimido significa es no come, tiene problemas para dormir, está sumamente irritable. Ok, entonces ya lo trabajamos más sobre la comorbilidad, ¿no? O sea, un niño con depresión es probable que quizás no integre propiamente el fenómeno de entender que la muerte es un fenómeno trascendente, pero sí pueda ver cómo la gente se ha suicidado y lo imite. Y esto es a lo que nosotros tenemos un poco de temor sobre estos puntos, ¿no? Y hay que hablar de esto, ¿no? Hay que hablar de manera particular. No como les decía que hacía mi mamá, ¿no? O sea, es como cada vez que le decías, me voy a matar, te decía, cállate y deja de decir tonterías, ¿no? Es como ya en el punto de tener claro que si esta situación nos genera un riesgo, tomarlo en cuenta, preguntarlo y verificar esto, ¿no? Sobre todo más a edades más tardías, ¿no? O sea, más hacia los 10, 12 años, donde ya hay un fenómeno de vivencia de estrés, integración de la idea de muerte, que nos permite pensar que ya la persona voluntariamente va a atentar contra su vida. De acuerdo, doctor. Bueno, pues también además de las preguntas, hubo bastantes comentarios donde pues lo felicitan, lo admiran, le agradecen mucho por la paciencia que tiene y pues sin lugar a dudas le reconocen como este esfuerzo de estar concientizando y de poner estos temas en la mesa, pues con los cuales todavía falta mucho por hacer. Esperemos que tengamos mucho tiempo para seguir trabajando en esto, porque la experiencia de generar un primer nivel de atención en salud mental para mí es el reto más importante de la salud en este grupo de gente que estamos trabajando en la salud mental, ¿no? Me parece el reto que tomamos y que estamos dispuestos a abordar es ese, ¿no? Generar un primer nivel de atención con líneas de comunicación transversales entre todos los niveles, ¿no? Y ojalá tengamos tiempo suficiente a hacerlo. Así es. Pues en general eso sería todo, doctor. No sé si quiere agregar algo más. No, pues yo agradezco mucho que hayan estado aquí, que se hayan dado el tiempo. Hoy para mí es un día muy importante porque es un día en el que tengo permiso de hablar todo el día de esto. O sea, probablemente otros días la gente me pueda decir cállate, pero hoy no. Hoy tengo permiso. Probablemente ocurra lo mismo el 10 de octubre. Es amenaza, pero es el Día de la Salud Mental, ¿no? Entonces, si bien en algún momento he dicho, ¿no? O sea, antes era un día de prevención integral del suicidio, hoy hablamos de la semana, ¿no? De concientización. Pues quizás en algunos años hablemos del año, ¿no? Porque esto es un problema, ¿no? Y todo el año tendríamos que estar teniendo esta discusión. Insisto, cuando ustedes vean que se suicida un famoso, que hay reportajes de esto, llévenlo a la mesa de su casa, hablen, conozcan a su gente, piensen qué está pensando sobre esto y probablemente tengamos que capacitarnos un poquito más, pero quizás tengamos una nueva oportunidad de pues, ver a crecer a la gente y no complicarse en el camino, ¿no? Agradezco, insisto, mucho su presentación en este lugar. Agradezco mucho su disposición a estar escuchando todas estas ideas y les ponemos igualmente a disposición el material, va a quedar para ustedes aquí en la plataforma y nos vemos en la siguiente semana.